Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien después de haber vivido esta semana de descanso y no solamente que hayan descansado, sino que hayan podido también tomarse un tiempo para reflexionar, sobre todo en estos días en que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en la clase pasada, antes de irnos de Semana Santa, nosotros iniciamos el tema sobre estructuras cíclicas y trabajamos con el ciclo FOR. Realizamos unos ejercicios que de hecho ya ustedes entregaron la mayoría, los primeros ejercicios trabajando con el ciclo FOR. Y en esta clase de hoy vamos a ver dos nuevos ejercicios utilizando este mismo ciclo FOR. Así que voy a explicar estos ejercicios y ustedes luego me lo van a entregar como tarea. Es decir, que los mismos ejercicios que yo voy a explicar en esta clase son los ejercicios que ustedes van a entregar de tarea luego de haberlo realizado. Así que vamos a comenzar. El primer ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Programa que lea n cantidad de números e imprima solamente los números pares. Vamos a ir a nuestro Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a poner de nombre números pares. Diseñamos el formulario y el código fuente. Antes de explicar el código, yo voy a explicar el funcionamiento del programa para que puedan entender mejor. Vamos a ir acá al Visual Studio, donde ya yo tengo el programa abierto. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Dice el ejercicio que se van a leer n cantidad de números y el programa evaluará de manera interna esos números leídos y solamente va a mostrar en pantalla los números pares. Por ejemplo, si yo aquí introduzco 3, esa será la cantidad de números que se van a leer, 3 números. Cuando yo introduzca aquí esa cantidad, el mismo programa me va a pedir que yo introduzca esos 3 números. Luego los va a evaluar y va a mostrar aquí solamente los que sean pares. Vamos a ver cómo funciona. Aquí yo voy a introducir el número 4, lo que quiere decir que el programa me va a pedir que introduzca 4 números. Luego de introducir la cantidad, voy a darle acá al botón calcular y el programa me va a pedir que introduzca el primer número. Ingrese el número 1. Voy a introducir el número 4, que es un número par, y le vamos a dar a aceptar. Como pueden ver aquí, ya me está mostrando ese primer número que es par y me está diciendo en el mensaje que introduzca el número 2, o sea, el segundo número. Voy a introducir el número 3, que es un número impar, y le voy a dar a aceptar. Como pueden ver, me está pidiendo que introduzca el tercer número, pero no me mostró aquí el 3 que introduje anteriormente porque es un número impar. Voy a introducir el número 5, le voy a dar a aceptar, tampoco me lo muestra, pero me pide que introduzca el cuarto número. Voy a introducir el 8, le voy a dar a aceptar y me muestra aquí el número 8. Ya como he introducido los 4 números, el mensaje que me pide los números desaparece. Y ese es el funcionamiento del programa. Aquí vamos a colocar el código que limpia tanto el text box como el list box. Y aquí, como siempre, el botón salir. Entonces vamos a ir al código del programa para explicarlo. Fíjense. Aquí tenemos, bueno, antes de eso, recuerden que en el diseño del formulario, aquí tienen el ejemplo de cómo lo van a diseñar. Ustedes pueden utilizar otros colores, pero siempre los nombres de los controles, colocarlos tal cual yo se lo coloco acá para que en el código no tengan problema. Por ejemplo, en este text box, el name es txt cant números. txt cant números. Al listbox le he dejado el mismo name que trae por defecto, listbox 1. Y los botones, el primer botón le he puesto como name
CMD calcular, al segundo CMD nuevo y el tercero CMD salir. Ahora vamos a ver el código utilizando el ciclo for. Lo primero que hemos hecho es declarar las variables que vamos a utilizar. En este caso, la variable num, que va a guardar la cantidad de números que se van a leer, y la variable i, que será el contador. Es decir, la variable que va a ir contando la cantidad de veces que el ciclo se va a repetir. Aquí, la variable num va a ser igual al valor que yo introduzca en el txt count números.text. Luego de eso, vamos a declarar el for. For i, o sea, el for va a iniciar en el contador, que va a ser igual a 1, es decir, el contador va a iniciar en 1 y va a ir hasta la cantidad de números que yo lea. ¿Qué quiere decir? Que si yo leo la cantidad de números 4, el contador va a repetirse 4 veces. Va a iniciar en 1 y va a terminar en 4, que fue la cantidad de números leídos. Entonces acá hemos utilizado un elemento nuevo que hasta el momento no lo hemos utilizado, que es un mensaje llamado input box. Este código, este input box, es el que me permite que el mismo programa vaya pidiéndome la introducción de los números. Entonces, esos números que yo voy leyendo en el input box, como ustedes pudieron ver en la demostración del programa, se va a ir guardando en la variable número. Num va a ser igual a input box, que es el cuadrito de mensaje que va a salir pidiéndome los números que yo tengo que introducir. Lo que ustedes vieron, por ejemplo, ingrese el número 1, ingrese el número 2. Este mensaje yo lo coloco para que cuando salga ese cuadrito me indique lo que debo hacer, es decir, ingresar un número. Y esto acá es el título que va a tener en la barra de título el cuadrito. Vamos a ver acá, vamos a verlo de nuevo para que ustedes vean lo que yo estoy explicando. Por ejemplo, voy a introducir aquí un 2, voy a darle a calcular. Fíjense, por ejemplo, ese mensaje que yo estoy colocando acá, en este código, ingrese el número, es esto que estoy viendo acá. Ingrese el número y el programa me dice la posición del número. Y registro de números es el título, registro de números, que tiene la barra de título del mensaje. Mírenlo acá. Bien, entonces voy a cerrar aquí para seguir explicando el código. Entonces, luego que ya yo tenga esta línea de código que me va a pedir los números leídos, vamos a hacer un if para evaluar si el número es par o impar. Recuerden que para evaluar si un número es par o impar, utilizamos el operador mod. Si número mod 2 es igual a 0, es decir, si la división del número leído entre 2, el residuo es igual a 0, entonces ese número sería par. Y si es par, si se cumple esa condición, lo va a mostrar en el list box. Aquí en esta línea de código estamos mostrando ese número, si cumple esa condición, si es par, en el list box, con este código, con esta línea de código. Y luego, para saber dónde debe terminar el ciclo, es decir, si yo leo 4 números, inmediatamente el contador llegue a esa cantidad de números, debe parar el ciclo. Y este código es el que me va a ir contando la cantidad de veces que se va repitiendo el ciclo. Cuando ya ese número, esa cantidad llegue a 4, si fue el número leído, pues ya va a salir del ciclo y va a terminar el programa, que es lo que estamos haciendo acá. Voy a leer 4 de nuevo. Me está pidiendo el número 1, aceptar. Me está pidiendo el número 2, aceptar. Me lo muestra aquí porque es par. Me está pidiendo el tercer número, aceptar. Y me está pidiendo el cuarto número. Ya, como estamos llegando a la cantidad de números establecidas aquí, el programa debe cerrar porque el ciclo ya termina. Y este código acá es lo que me cuenta esa cantidad de veces, el que me hace esa suma. Acepto, se cierra y me muestra los números pares
que fueron leídos. En este caso de 4, yo leí 3 números pares. Entonces, este ejercicio es el primer ejercicio, valga la redundancia, y asimismo ustedes lo van a hacer. Aquí está el código, solamente he explicado el código del botón, porque ya el botón salir y el botón nuevo, ustedes lo saben codificar, pero de todos modos, tienen ya el código acá, pausan el video y lo pueden copiar directamente de acá. El segundo ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Programa que lea 4 números e imprima la suma y el promedio de los números leídos. Como siempre, abrimos el programa, creamos un nuevo proyecto, diseñamos el formulario y el código fuente del programa. Este es el formulario del segundo ejercicio. Le vamos a poner como nombre suma y promedio. Aquí dice el nombre del programa, suma y promedio. Este programa lo que va a hacer es, como el anterior, pedirme que lea X cantidad de números. En este caso, va a ir sumando esos números y al mismo tiempo va a calcular el promedio de esos números. Vamos a probarlo. En este caso, yo he puesto, como lo dice el ejercicio, en el código, que se lean 4 números. Entonces, vamos, como ya el código tiene especificado la cantidad de números que van a ser leídos, no tiene que ser introducido en el formulario, porque ya está establecido en el código. Lo que vamos a hacer es darle un clic al botón números para que comience a pedirme a través del input box la cantidad de números que debo leer. Entonces yo voy a introducir aquí el número 2, voy a darle a aceptar, lo va a ir sumando, voy a introducir ahora el número 4, fíjense que ya va sumando 2 más 4, 6 y aquí va calculando el promedio. Voy a leer un 2 nuevamente, 8 y finalmente voy a leer un 4. Aquí está la suma de los números que he leído, hace un total de 12 y el promedio es 3. ¿Por qué el promedio es 3? Porque el programa lo que está haciendo es calcular esa suma y dividirla entre la cantidad de números leídos. Entonces vamos a ver el código del programa. Aquí está. Fíjense. Leemos las variables que necesitamos, en este caso la variable suma, la variable num y la variable i, que será el contador, como enteros. Y la variable promedio como doble, porque un promedio puede tener decimales. Lo hemos programado así. Declaramos el for que va a ir desde el número 1 hasta el número 4. ¿Por qué aquí yo pongo el 4 directamente? Porque estoy especificando un número fijo. Es decir, este programa solamente va a leer 4 números. Aquí en el input box hacemos lo mismo que hicimos en el programa anterior. Num va a ser igual a input box. Aquí colocamos el mensaje que nos pida ingrese un número. Acá concatenamos con el contador y le ponemos el mensajito que será visible en la barra de título del input box. Acá vamos a colocar entonces el código de la suma. La variable suma va a ser igual a suma más el número. Esta línea de código lo que hace es lo siguiente. En esta variable se va a ir guardando la suma de todos los números leídos. Y, por ejemplo, si yo introduzco el número 2 como primera posición, en esa vuelta del ciclo, suma va a valer 2, ese número leído. En la segunda vuelta, suma va a ser igual a ese 2 que introduje en la primera vuelta del ciclo, más el siguiente número. Vamos a suponer que en la segunda vuelta yo introduzco el número 3. Entonces ahí suma va a ser igual a 2 más 3 igual a 5. En la tercera vuelta del ciclo ya suma vale 5. Entonces ese 5 lo debo sumar con el siguiente número leído, con el tercer número leído.
Vamos a suponer que introduzco nuevamente un 2. Serían 5 que ya tiene acumulado la variable suma, más 2 serían 7. Y así hasta terminar la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo. Calculada la suma, lo que vamos a hacer es calcular el promedio. Y el promedio va a ser igual a la variable suma, o sea, ya al cálculo de la suma entre la cantidad de veces que se repitió el ciclo. Ya para mostrar los resultados será en el txt suma.txt para el cálculo de la suma y en el txt promedio.txt el cálculo de ese promedio. Ya los demás botones ustedes saben cómo codificarlos, pero los tienen ahí, todo el código, para que puedan realizarlos sin problemas. Bien, chicos, hasta aquí esta explicación. Traten de ver el video varias veces, las veces que sea necesario, si no entienden muy bien, porque de todos modos, esos ejercicios que yo he explicado son los ejercicios que van a entregar. O sea que no tienen que hacer nada distinto. Solamente poner atención a la explicación. Van a tener en la plataforma la presentación con el diseño de los formularios y todo eso para que puedan guiarse mejor. Y en el video la explicación, como ya han escuchado, para que puedan trabajar y enviar los ejercicios. Así que nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa también pueden preguntarme, ya saben, por el chat de WhatsApp. Hasta la próxima clase.